A pesar de la pandemia del COVID-19, la industria audiovisual uruguaya está pasando por un boom muy interesante, a partir de la realización de decenas de producciones, buena parte de ellas contratadas desde el exterior, debido a las facilidades que ofrece la situación sanitaria de nuestro país, que se diferencia de lo que ocurre en la región. Estamos conversando sobre esta coyuntura y sobre lo que puede venir a partir de ella. Estamos en diálogo con Mariana Seco, que es fundadora y directora en Salado Films, pero además presidente de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay, y Ernesto Musitelli, socio director de Musitelli Films y Reducto Studios. Estoy mirando durante la pausa comentarios de los oyentes y, por ejemplo, aparece este de Alejandro, que está sorprendido por esta realidad y pregunta si podemos acuñar la palabra Montewood publicitario. Sí, asociando Montevideo con Hollywood. Bueno, no, dejando de lado ese juego de palabras, efectivamente, ¿cómo notan ustedes el posicionamiento de Uruguay en este rubro, en este momento, a partir de lo que ya venía y lo que está pasando hoy? ¿Mariana? Dale vos, Mariana. Dale, Ernesto, y yo te complemento. No, a ver, Uruguay tiene desde hace muchos años, desde hace 10 años por lo menos, tiene una posición de privilegio en la región. Hemos sido un punto de producción para infinidad de proyectos audiovisuales, fundamentalmente publicidad. En eso nos hemos especializado. Muchos proyectos de cine publicitario para el exterior, y ahí es donde hemos desarrollado capacidades, técnicos, infraestructura, y es decir que Uruguay ya desde hace años tenemos esa posición, y como decía hace un rato, fundamentalmente muchas productoras argentinas vienen a filmar en Uruguay, muchas productoras argentinas tienen acuerdos con productoras uruguayas, otras de la región también, y después fundamentalmente en el periodo que va de octubre a abril, tenemos muchas producciones internacionales que vienen de Europa, Estados Unidos y Canadá, en la medida que en el norte es invierno y no hay buenas condiciones, hay muy pocas horas de luz, hay un periodo que es lo que nosotros llamamos la zafra, donde tenemos muchas producciones internacionales, y hemos dado soporte a decenas de proyectos, campañas publicitarias internacionales que han tenido campañas mundiales muy importantes, sí. con presupuestos muy abultados. Sí, en su momento supimos hablar mucho de la que se desarrolló acá, enfrente, en la Plaza Independencia, ¿no? La filmación de escenas de Conquest. La producción aquella de Keanu Reeves. Pero dentro de un rato vuelvo a eso. Quiero preguntarles algo más sobre este momento en particular. ¿Cómo comparan entonces el movimiento que está habiendo, no sé, la facturación en este mes de agosto de 2020 con, no sé, agosto 2019, agosto 2018? ¿Está más activa la industria esta vez? ¿Mariana? Nosotros es como que estuviéramos en enero. Es decir, en esta época del año el ritmo de los proyectos cae sensiblemente. No es digamos, hay producción, pero esta es la época del año donde en general deberíamos estar con un bajo nivel de actividad. Y bueno, la realidad es que estamos en julio, en agosto, para nosotros es como estar en enero. Es decir, ¿están a full? ¿Están con todos los recursos en juego? Nosotros desde Musitelli, desde lo que es la infraestructura nuestra, estamos a full. Es decir, estamos armando un puzzle, un rompecabezas para poderle dar soporte a todos los proyectos, que todos los clientes filmen, que todos los clientes tengan el material que necesitan. Pero sí, es un momento atípico, no es en esta época del año estamos, te diría,
más de al doble de lo que debería ser un mes de agosto normal. Mariana, ¿alguna otra característica Sí, que tengan estas producciones que se bueno, están grabando ahora? ahí, sí, eso es así como dice Ernesto, tiene una peculiaridad que, digamos, el costo promedio del día de rodaje es muy inferior a lo que puede haber sido, digamos, los trabajos antes de la pandemia. Yo te diría que en el promedio, digamos, estamos filmando lo que deberíamos filmar casi a un 40% menos. Ajá. Entonces, ¿Y no por qué? solo se reducen los presupuestos y yo creo que es un tema, digamos, basta con prender la televisión y mirar la pauta. Si vos empezás a ver los avisos nuevos, digamos, son avisos Más pequeños de simples. presupuesto, más austeros. Entonces, digamos, esto le pasa a las empresas uruguayas que tienen que producir y pautar en la televisión, y lo mismo le pasa exactamente a las empresas extranjeras que tienen que hacer estos comerciales. Entonces, te diría que los presupuestos han caído en un 40% y que además yo te diría que los costos directamente relacionados con el COVID ascienden, te encarecen el presupuesto casi en un 10%, por un poco por lo que hablábamos, porque Ajá. las cosas son más lentas, porque los proveedores son más lentos, porque vos en una visita de locaciones con todo el equipo técnico adentro llenabas una camioneta de 17 personas, ahora no podés llevar a más de 5 o 6 personas, entonces tenés aumento en los gastos de transporte, de catering, las horas de rodaje te rinden muchísimo menos. Por todo eso, por ejemplo, es que te encarece más. Entonces, no solo te encarece más la producción, sino que además los presupuestos están infinitamente más apretados. Ujú. Y es toda una cadena, ¿no? El cliente aprieta a la agencia aprieta al productor extranjero, el productor extranjero nos aprieta a nosotros los productores locales apretamos a Musitelli proveedor y a todos los demás proveedores. Y Es así. así. Pero al mismo tiempo es un aprendizaje, ¿no? Supongo Sí, que mira, a mí es personalmente me un parece que es laboratorio y al mismo tiempo, esto de que los márgenes sean más chicos tiene como contracara que todo el sector está haciendo una fenomenal inversión en su propio marketing, ¿no? Se está mostrando, se está exhibiendo ante el exterior, está abriendo canales futuros también, ¿no? Yo creo que sí. A mí, personalmente, el hecho de hablar de oportunidades en las crisis me resulta un poco extraño, pero es así, digamos. Y además, como el dicho dice, en casa de herrero, cuchillo de palo, yo creo que uno de los debes que tiene este sector es la autopromoción, trabajar mucho mejor la autopromoción. Entonces, si bien en los últimos años hemos tenido un diálogo digamos, cercano con el gobierno, una de las cosas que yo te diría que nos faltó, y es parte de las conversaciones que incluimos con el sector, digamos, para imaginar el audiovisual 2030, es trabajar muchísimo mejor, digamos, la imagen nuestra afuera, que es como un medallero olímpico, porque vos ves, digamos, todo lo que es todo el tema de autoral y de talento. Nosotros acá se habla mucho de los jugadores de fútbol, pero el sector audiovisual, no quiero seguir con la metáfora futbolística como siempre, pero tenemos nuestros Suárez, ¿no? Nuestros Cavani, los tenemos, están, y hay un montón que están acá también, y además lo importante sería que no se nos vayan, ¿no? O sea, digamos, Pero es una es una oportunidad, conversación, es un en ese sentido, desarrollo. este momento es una oportunidad. Ustedes notan que Uruguay, por el hecho de que está manejando de la forma relativamente exitosa que lo está haciendo la pandemia, también en este rubro es una referencia, despierta curiosidad, llama la atención. ¿Esa credencial, digamos, está en juego? Yo lo que creo es que nosotros teníamos esa credencial antes de la pandemia, y de hecho hay varios proyectos que se salen del corte publicitario que van a estar aterrizando en las próximas semanas, meses en Uruguay. Algunos de esos probablemente ya deberían estar en proceso y filmándose ahora, pero bueno, se han retrasado. Pero Uruguay viene ya desde hace años con esas credenciales. La pandemia nos da una visibilidad muy concreta, muy rápida, porque hoy somos el único país en Latinoamérica que está filmando. De hecho, hay algunos proyectos de contenidos, de series,
que es probable que aterricen en Uruguay de acá a fin de año como resultado de que no se pueden filmar en el país donde estaban siendo producidos originalmente. Es decir que, además de la publicidad, es probable que la pandemia nos arrastre un par de series para plataformas que no estaban previstas. Es decir que, con las credenciales anteriores, con los logros conquistados en estos años, la pandemia que nos pone en una posición única en la región, efectivamente tenemos una visibilidad muy concreta y las productoras realmente están trabajando muy agresivamente para capitalizar todo esto, ¿no? Es decir, sí, más temprano veíamos algunos de los cortos que las propias productoras han hecho mostrando su trabajo en estas condiciones. En esos casos veíamos que el rodaje se realizaba en exteriores, ¿no? Se realizaba en una calle, por ejemplo, o en una casa, en un edificio ya existente. También se está utilizando una infraestructura como la de ustedes, Reducto Films. Vamos a aprovechar para poner algunas imágenes de lo que es Reducto Films, porque vale la pena destacar como parte del valor de la industria audiovisual uruguaya al día de hoy, la existencia de instalaciones como estas que ahora se van a poder observar en nuestra emisión en video. ¿Ahí también han desarrollado algunas de estas grabaciones, Ernesto? Bueno, hemos tenido algunos comerciales, algunos comerciales publicitarios en estudio, efectivamente sí. Pero sobre todo toda esta infraestructura que tiene que ver con Reducto, nosotros la estamos imaginando, la estamos desarrollando orientado a dar soporte a todos estos nuevos proyectos más enfocados a contenidos, series, largometrajes, porque ahí es donde el estudio realmente tiene un rol mucho más importante, porque hay proyectos. La publicidad en general viene y busca locaciones. Proyectos pensados para contenidos, series o largometrajes, son proyectos más largos. Podemos hablar de 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, 10 semanas. Entonces, ahí es posible que el proyecto tenga algunas ventajas si logra realizar parte del proyecto en estudio. Filmar en estudio puede llegar a ser muy eficiente en términos de costos. Depende mucho del proyecto, del guión, ¿no? Pero si hay un proyecto que tiene, por ejemplo, algunas situaciones que puede ser algún interior, puede valer la pena realizar esos interiores en estudio, y de esa manera se logran abatir costos muy importantes, costos de transporte, digamos. Al centralizar la producción en un estudio, hay muchos costos que logran ser mucho más eficientes. Y el proyecto Reducto en realidad lo estamos imaginando para poderle dar a las productoras infraestructura que hoy hay en Montevideo. Hay algunas empresas que resuelven, pero muchas veces es insuficiente, y bueno, ahí es donde nosotros estamos haciendo el aporte para poder resolver el rodaje en estudio con más eficiencia. Y bueno, y en eso estamos. Hay algunas cosas de estas que estamos conversando con ustedes hoy de mañana, que probablemente puedan tener parte de su producción en estudio. Enseguida vamos por ahí. Enseguida completamos esta entrevista con Mariana Secco y Ernesto Musitelli. Llegamos a la última parte de la entrevista con Mariana Secco y Ernesto Musitelli a propósito de este momento que está viviendo la industria audiovisual uruguaya, la única en la región habilitada oficialmente para desarrollar rodajes, lo que, unido a un prestigio que ya había ido acumulando en los años previos, lleva a que haya efectivamente una cantidad de trabajo inusual con contratos provenientes del exterior en comparación con lo que ocurre habitualmente en un agosto, que es la temporada baja en esta materia. Estaba mirando, saben, durante la pausa, algunos mensajes de los oyentes, y me pareció interesante porque bueno, da la pauta de lo que
de lo que es el sector, ¿no? Dice Elisa, esta industria mueve muchos rubros. Nosotros, concretamente, nosotros vendemos maderas y chapas a los que arman las escenografías para estas producciones. Es un caso ilustrativo de la permeabilidad, de la distribución que ocurre, ¿no? Hacia dónde termina llegando, ¿no? La filmación de un corto como estos, ¿no? Pero no, bueno. Y además ¿Sí? es bueno decirlo porque el audiovisual empuja a otros sectores de la actividad que están siendo afectados ahora por esta crisis, como catering, transporte y hotelería. Claro. Te diría que el 30% más o menos de los presupuestos van destinados a esos sectores. Bien, hablábamos sobre el final de la parte anterior de la posibilidad que viene ahora, la de trabajos más ambiciosos, ¿no? Producciones para plataformas de streaming como Netflix, HBO, Amazon, que están ahí en carpeta. Son presupuestos más altos, son desarrollos de mayor envergadura que van a requerir además protocolos específicos también, ¿no? ¿Quién de los dos toma este tema? Bueno, arranca. Sí. Sin duda, a ver, en Uruguay nos estamos preparando los proveedores, nos estamos preparando las productoras. De hecho, estamos trabajando hace ya varios meses, desde hace un par de años incluso, en el mercado, el negocio del audiovisual está cambiando, la publicidad está cambiando y hay en el mundo una demanda de contenidos fundamentalmente para plataformas y desde Uruguay nuestro sector nos estamos proponiendo apuntar en esa dirección. Obviamente vamos a seguir haciendo publicidad, vamos a seguir ofreciendo servicios de producción de publicidad, pero hay una decisión de nuestro sector, de las productoras, de ir hacia la conquista de ese tipo de proyectos, que son proyectos distintos, son proyectos que permiten tener una perspectiva y una planificación del negocio de las empresas mucho más de mediano y largo plazo que la publicidad. La publicidad es un negocio muy, muy rápido, muchas veces es difícil planificarlo. Y el negocio de las series, el negocio de los largometrajes, tiene otras características. Permite generar, permite formar técnicos de una manera mucho más sostenida, porque son proyectos que duran muchas semanas. Permiten desarrollar negocios, permiten formar empresas o empresas existentes puedan tomar decisiones de inversión con otra seguridad y además hay realmente en el mundo y en la región hay una necesidad y Uruguay estamos trabajando para posicionarnos como un hub de producción regional para darle soporte a estos proyectos. En eso hemos estado trabajando los proveedores, la Asociación de Productores, ASOPROD, la Cámara de Empresas Publicitarias. Hay una planificación, hay un trabajo que hemos estado haciendo. Mariana lo decía, aprovechamos también estas semanas de reclusión para trabajar. Hemos estado muy activos desarrollando estos planes y a eso vamos. El Estado también juega, ¿no? El Estado en este proceso ha incidido y se supone que va a seguir incidiendo. Pasan en distintos países del mundo esto. Está el programa Uruguay Audiovisual que se aprobó a fines de 2018 y que en principio vence en octubre de este año y que incluye beneficios para quienes desarrollan este tipo de producciones acá. Por ejemplo, exoneración del IVA que se aplica a los gastos logísticos y de servicios ocurridos en Uruguay para producciones de cine, televisión y publicidad, la devolución en efectivo de algunos gastos de las producciones de cine y televisión, eso tiene un nombre en inglés, ¿no? Como es el cash rebate. Es el cash rebate. ¿Ustedes entienden que estos instrumentos han sido útiles, han sido determinantes, Mariana? Yo entiendo, sí, estas herramientas han sido absolutamente determinantes. Basta mirar
comparar los últimos 2 años con respecto a los años anteriores. Es una herramienta que fue un programa piloto que armó el gobierno en diálogo cercano con el sector. Se llama Programa Uruguay Audiovisual, nosotros le decimos PUA. Trabaja dentro de la ANDE, y ahí, digamos, hay 2 partes. Uno que es herramientas para las producciones nacionales, donde nosotros los uruguayos como productores somos dueños del proyecto, tenemos el copyright, y otro es para atraer a las producciones internacionales de gran porte. Ahí se involucró, por ejemplo, el trabajo que se hizo en la Plaza de Independencia el año pasado, Conquest. Eso es por determinar, tenés un mínimo de inversión, son gastos que tienen que estar ok para la ANDE, aceptados. Hay muchos gastos que no entran. Si entiendo y hay bien, otros que sí. el beneficio rige para proyectos superiores a $600.000 y Sí, pueden tener un reembolso de hasta 25%, ¿cómo es? Sí, entre 600 y 1 millón, o sea, no podés invertir menos de $600.000. Entre $600.000 y 1 millón, vos tenés una devolución de un 20% en gastos elegibles. De 1 millón en adelante, vos tenés una devolución de gasto del 25% con un tope de 400.000. Entonces, por ejemplo, para hablar un poco de lo que son los impuestos, nosotros el año pasado se hizo un estudio de impacto del proyecto para presentar al gobierno, y eso nos dio que el rebate devuelto, digamos, el dinero devuelto a la producción, fue de $400.000 por parte del gobierno, pero los impuestos generados en el Uruguay fueron 478.000, que fueron impuestos generados de forma directa, indirecta e inducida, y además se calculó que el impacto económico positivo fue de 3,13 millones de dólares cuando la inversión había sido de 1,9. Uh-huh. Esto quiere decir que por cada dólar invertido se generaron 1,65. La pregunta es si este tipo de políticas van a continuar, ¿no? Ustedes han tenido contacto con las nuevas autoridades, llevan ya meses en eso. ¿Cuál es el panorama? Nosotros hemos tenido diálogo y contacto, venimos trabajando con el nuevo gobierno desde febrero de este año, y digamos, todos estos proyectos que Ernesto comentaba un poco de gran porte y que pueden llegar a generar muchos millones de dólares en ingresos de divisas al país, están condicionados a que la herramienta que estamos hablando, al programa audiovisual, continúe. Entonces, el gobierno nos dice que sí, que está interesado en seguir apoyando el sector audiovisual. Notamos un particular interés por el sector. Se viene la ley de presupuesto, hemos tenido las conversaciones, ahora tenemos que esperar un poco a ver qué sucede. Desde el lado de las producciones internacionales, de las plataformas, ellos siguen el día a día con nosotros, están esperando, digamos, al momento de que el gobierno efectivamente dé por confirmado este programa, que siga, por lo menos asegurar unos cuantos años más, porque hay proyectos que no son de un día para el otro, digamos. Hay proyectos que se manejan para filmar dentro de 2 años, entonces el productor internacional necesita tener eso. Entonces, todos esos productores internacionales, todas esas plataformas están siguiendo el día a día de las decisiones del gobierno para poder confirmar, digamos, que efectivamente esas producciones internacionales vienen. Producciones internacionales que, de aprobarse, digamos, el programa Grandes Producciones Internacionales, puede llegar a facturar de ahora a mitad del año que viene por lo menos solamente la parte de contenidos, unos 15 millones de dólares. Cuando estamos hablando que el promedio era de unos 20 total, porque no te olvides que el sector audiovisual se compone de 3 actividades: la producción de contenidos nacionales, los servicios de producción de contenido y los servicios de producción de publicidad. Ernesto. Lo último, Ernesto, ¿sí? No, un apunte con esto. Estos sistemas de incentivos que se llaman cash rebate o tax rebate son mecanismos que el mundo funciona así. Es decir, los países que definen incentivar la producción audiovisual, países que definen atraer proyectos
de series, proyectos de largometrajes, implementan este tipo de incentivos, y son instrumentos prácticamente califican un país para que las producciones, es decir, un productor internacional, la primera cosa que va a mirar es si el país tiene una política de incentivos, sí o no. Si la tiene, sigue evaluando. Si no la tiene, probablemente carta. En la región lo tiene Chile, lo tiene Colombia. Colombia es un ejemplo, es una referencia para nosotros. Lo tiene la República Dominicana. Después, Brasil, San Pablo, la ciudad de San Pablo está implementando un sistema de este tipo. Lo ha anunciado ya, creo que no está implementado. Desde Argentina han habido iniciativas, no han logrado ir más allá de los anuncios, pero es importante, es decir, por ejemplo, si fuera otra industria, se resuelve a través de, qué sé yo, la ley de inversiones, pero el cine no es una fábrica, no hay que montar una planta. Entonces, estos son los mecanismos que los países resuelven cuando definen potenciar y fortalecer el sector de la producción audiovisual. Mariana, y en ese sentido, ¿sí? el programa piloto fue verdaderamente muy exitoso, y estamos convencidos que es un muy buen negocio para el país en general. Es una apuesta que va a dar resultados. Mariana Secco, Ernesto Musitelli, les agradezco a ambos la participación esta mañana en Perspectiva. Los libero para que vayan a trabajar. Tienen los rodajes ahí pendientes. Ojalá que todo esto entonces continúe afirmándose y creciendo. Retomamos el tema en cualquier momento en las próximas semanas, ¿les parece? Un abrazo. Gracias, Emiliano. Besos para todos. Hasta pronto. Ya seguimos, vamos en busca de la tertulia de este miércoles.